crecí con Ethan Joe. Éramos novios desde la infancia. Él se hizo cargo del negocio familiar mientras yo me iba al extranjero a investigar. Nos prometimos volver a encontrarnos en 3 años, cuando cada uno hubiera alcanzado la cima de sus respectivos caminos. Mientras las hojas de arce caían, me entregó una copa de vino tinto para celebrar mi regreso y mi éxito. Bajé la mirada para mirar el vino y luego lo miré. Mis ojos se pusieron rojos en las esquinas. Me lo bebí todo de una vez. Cuando empecé a perder el conocimiento, me llevó a la cama de otro hombre y me dio un beso solemne en la frente. Savannah Tan cometió un error por descuido. Ella provocó accidentalmente al príncipe de Harbor City, Logan Pye. Dejó en claro que solo dejaría ir a Savannah si yo iba a verlo. Lo siento, dijo mientras se giraba para irse. En ese momento abrí los ojos. Mi mente estaba llena de la pregunta que había leído la noche anterior. Entre el que te esperó 3 años y el que pasó esos 3 años contigo, ¿a quién elegirías? Entonces dime, Hinker, ¿qué es lo que realmente buscas? Una voz profunda salió de la puerta secreta de la habitación. Un hombre entró vistiendo una camisa blanca con algunos botones desabrochados y las mangas arremangadas hasta los codos. Era Logan Pye, el príncipe de Harbor City. Compartimos los mismos padres, pero solo de nombre es mi hermano. Hace 1 año, mis padres murieron en un accidente repentino en Harbor City y me dejaron al cuidado de la familia P. Logan se convirtió en mi tutor legal, pero nadie en la capital lo sabía, ni siquiera Ethan. Me apoyé en la cama. Mis lágrimas se habían secado, pero las comisuras de mis ojos todavía estaban rojas. Mi mirada estaba vacía, vacía de espíritu. Anoche, Logan me reenvió una publicación titulada, ¿A quién elegirías? ¿Al que esperó 3 años o al que estuvo contigo 3 años? La historia de la publicación me resultaba dolorosamente familiar. Después de la universidad, Ethan y yo acordamos seguir nuestras respectivas carreras para destacar en nuestros campos y reunirnos en la cima. Una vez que me uní al Instituto de Investigación en el extranjero, quedé casi completamente aislada del mundo exterior. El proyecto estaba sujeto a la más alta confidencialidad. Mis compañeros de trabajo a menudo me preguntaban, ¿has tenido novio en la capital durante tanto tiempo? No te preocupes de que él deje de amarte si nunca lo contactas. Su curiosidad era genuina. Simplemente sonreí dulcemente y con confianza porque creí que no lo haría. El tiempo y la distancia nunca podrían matar el amor que tenía por mí. Había visto a Ethan en sus momentos más atrevidos y brillantes. Me castigaron innumerables veces solo porque ansiaba pasteles del Distrito Sur y me escapaba durante los toques de queda trepando el muro. Lo había visto aparecer en Harbor City con un brazo lleno de flores, tan solo un día después de que todavía se encontraba en la capital. Era vibrante y rebelde. Una vez me rompí una pierna y me metí en peleas solo para protegerme. La única vez que lo detuvieron fue porque alguien me insultó. Acorraló a ese hombre en un callejón y lo golpeó hasta casi matarlo. Ese tipo de chico me dio el amor más apasionado y puro. ¿Cómo pude creer que él dejaría de amarme? Pero en esa publicación, aunque todos le dijeron a Ethan que realmente me amaba, su última frase fue, creo que tal vez elegiría a quien se quedó conmigo durante 3 años. Una sola frase, pero me rompió el corazón en pedazos. Logan, ¿cómo esperas que supere esto? ¿Es esta la verdad sobre Ethan que querías que viera? Que eligió a Savannah Tang, la que había estado a su lado durante 3 años, y se dio por vencido conmigo. Miré a Logan. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Suspiró y se acercó, se inclinó ligeramente y secó suavemente las lágrimas que estaban a punto de derramarse de mis ojos. Pero por más tierno que fuera su gesto, mi corazón no dejaba de doler. Durante 3 años, mientras Ethan reía y hablaba con Savannah, yo llenaba mis diarios con nada más que amor por él. Anhelaba nuestro reencuentro. Esperaba que cuando el proyecto terminara, pudiera volver a encontrarme en sus brazos. Pero la realidad me dijo que en algún punto del camino, Ethan dejó de caminar hacia mí. Se agachó y cogió una flor que le gustó más. Logan, me duele mucho el corazón. En ese momento olí el vino drogado.
Tenía muchas ganas de preguntarle a Isen cuándo exactamente había dejado de amarme, pero no pude decirlo. Ese dolor agrio se alojó en mi garganta y me ahogó. Tenía miedo de perder el control y empezar a llorar. Tenía miedo de convertirme en el hazmerreír de toda la capital. Sollocé y pregunté vacilante, si no me hubiera ido al extranjero en ese entonces, si no me hubiera unido al equipo de investigación, ¿las cosas habrían sido diferentes? Logan me interrumpió. Su tono se volvió firme, más serio que antes. Tomó mi rostro entre sus cálidas manos, su toque firme e inquebrantable. Puedes amar a Isen, dijo, pero no puedes renunciar a ti misma por él. Tú misma me lo dijiste. No quería ser la clase de mujer que se aferra a un hombre para sentirse completa. Tienes la capacidad de convertirte en la mejor versión de ti misma. Así que no dejes que un hombre que ni siquiera puede controlar su propio corazón te haga cuestionar quién eres. Él nunca se equivocó. Isen sí. Fue él quien rompió la promesa. Cada palabra de Logan me pesaba en el pecho como un peso de 1000 libras. Lo entendía. Lo entendía. Pero aún así no podía soltarlo. Logan se quedó conmigo toda la noche, sentado frente a los ventanales. Bebió conmigo, me escuchó desahogar toda la amargura que guardaba en mi corazón. Era 5 años mayor que yo y un hermano mayor en el que podía confiar. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me dolía la cabeza. Me incorporé en la cama intentando reconstruir lo sucedido la noche anterior. Justo cuando estaba a punto de levantarme, Logan empujó la puerta. ¿No vas a dormir un poco más?, preguntó. Negué con la cabeza. No. Sin decir palabra, recogió mis pantuflas y se arrodilló. Su palma, cálida y áspera, me rodeó el tobillo. Me quedé paralizada un segundo, sorprendida por la inesperada intimidad. Cuando instintivamente intenté retirar el pie, me agarró con más fuerza y me miró. Soy tu hermano, murmuré con desgana. Entonces Logan añadió, Isen lleva un rato esperando abajo. Quiere verte. Su mirada se posó en mí mientras su voz se apagaba. Me mordí el labio sin pensar y apreté los puños un poco. Reprimí el dolor del pecho y forcé una sonrisa. Ahora mismo, soy tu pequeño canario dorado. Logan arqueó una ceja y soltó una risita de impotencia. De acuerdo, entonces. El pequeño canario de tu hermano está invitado a una fiesta en la piscina esta noche. ¿Te interesa? Sí, respondí con una sonrisa. Durante mis 3 años en el Instituto de Investigación, apenas tuve libertad. Ahora que por fin podía respirar un poco, solo quería relajarme y reiniciar, prepararme para volver a sumergirme en mi carrera. La fiesta no fue multitudinaria, pero todos los presentes tenían estatus, aeris de familias prominentes, ejecutivos de la alta sociedad. Desde que fallecieron mis padres, la familia Tang había estado al cuidado del tío Panji. No se había desmoronado, pero tampoco era lo mismo. Estaba sentada tranquilamente en un rincón esperando a Logan cuando Isen se acercó. Su secretaria, Savannah Chang, lo seguía. Era la que había estado con él durante esos 3 años. Era la primera vez que la veía en persona. No era precisamente despampanante para los estándares de la alta sociedad, pero tenía una belleza discreta. Su figura era impresionante, y llevaba un vestido sin espalda que la resaltaba a la perfección. Esperé mucho rato abajo en el hotel anoche, dijo Isen. Estabas borracho y no pude encontrarte. ¿Estás bien? Su voz era un poco débil. Levanté la vista y me encontré con su mirada inquisitiva. Mi cuerpo reaccionó sin poder contenerse. Me picaba un poco la nariz y sentía una opresión en el pecho. Pero levanté la barbilla y desmentí su débil mentira con solo unas palabras. Isen, creo que lo olvidaste. Soy química. Una bastante buena. Y me formé para obtener una licencia farmacéutica, ¿recuerdas? Su expresión vaciló. El pánico se reflejó en sus ojos, pero lo reprimió rápidamente. ¿Recuerdas lo que pasó anoche?, dijo en voz baja. Admito que me equivoqué. Te hice daño, pero no tuve elección. Bajó la cabeza.
Savannah había ofendido sin querer a la familia que recientemente. Anoche, Logan preguntó específicamente por ti. La familia Tang aún tiene influencia en la capital. Logan no se atrevería a actuar imprudentemente. Apretó los puños a los costados. Su expresión era conflictiva pero extrañamente segura, como si no estuviera seguro de si intentaba consolarme a mí o a sí mismo. ¿Y qué hay de mi reputación?, pregunté. Contuve mis emociones y pregunté en voz baja, ¿y si no hubiera sido Logan Enocha? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otra persona? ¿Qué habría sido de mi reputación entonces? Savannah Tang, quien había permanecido en silencio e ignorada por mucho tiempo, de repente pareció estar a punto de llorar. Tenía los ojos rojos, como si luchara por contener algo. Una sonrisa burlona tiró de la comisura de mis labios. Yo fui la que salió lastimada. Yo fui la que fue traicionada por la persona que amaba. Entonces, ¿por qué exactamente se sentía Savannah tan agraviada? Señorita Tang, dijo en voz baja, esto es mi culpa. No esperaba que Isen intentara protegerme. Su voz se apagó, ahogándose. Por supuesto que es tu culpa, dije con tono sereno. La expresión de Isen no cambió. Claramente, no esperaba que la señalara directamente. Lo siento. Todo es por mi culpa, solo por Isen. Savannah de repente hizo una profunda reverencia mientras se disculpaba, sus palabras sutilmente cargadas de implicación. Siguió llamándolo Isen como si fuera una dulce costumbre familiar. Isen no dijo nada, pero frunció el ceño con fuerza, con un destello de inquietud en sus ojos. Al no responder de inmediato, agarró a Savannah del brazo y se giró hacia mí. Ginger, esto no tiene nada que ver con Savannah. Yo tomé la decisión. Así que si estás enfadada, grítame, golpéame, haz lo que quieras. Pero no le pongas las cosas difíciles. Se puso delante de ella con aire protector, escudándola de mí. Me miró como si yo fuera la amenaza. Levanté la cabeza y miré a Isen. Lo miré de verdad por primera vez desde que volví. No había cambiado mucho, seguía siendo tan guapo. Pero ahora había una firmeza en el que antes no tenía, y menos amor en sus ojos. ¡Qué lástima! El chico que una vez se lanzó al caos para protegerme se había convertido en el héroe de otra persona. Las promesas de la juventud al final eran demasiado ligeras para durar. Tras un largo silencio, finalmente hablé con voz suave pero firme, Isen, rompamos. Parecía aturdido. Ginger, ¿entiendes lo que dices? Si el amor se acabó, deberíamos dejarnos ir, dije con una leve sonrisa, pensando en Kong. Deberíamos romper con dignidad, no convertirlo en un escándalo del que todo el mundo hable. Después de la graduación, Isen había planeado una confesión elaborada. Compró todos los cuadros de Chamella de la ciudad y encendió fuegos artificiales toda la noche solo para mí. Dijo que su princesita se merecía lo mejor del mundo. Aunque nos conocíamos desde la infancia, no empezamos nuestra relación por capricho. Fue mutua, deliberada. Ambos trabajamos duro. Le dedicamos 3 años. La gente nos envidiaba. Durante mucho tiempo, fuimos la comidilla de la capital. Una historia de amor perfecta. Pero la voz de Isen se endureció de repente, casi áspera. No estoy de acuerdo con esta ruptura. Detrás de él, Savannah se tambaleaba inestable, sus lágrimas finalmente cayeron. Aún así, permaneció callada, resistiendo como una delicada florecita blanca, negándose a marchitarse. Antes de que pudiera decir nada, habló con la voz temblorosa. ¿Entonces qué soy yo? Sí, exactamente. Si no estamos rompiendo, ¿qué es Savannah para él? ¿Y qué soy yo? Ya me había lastimado por otra persona. Entonces, ¿por qué seguir fingiendo estar profundamente enamorado y lleno de arrepentimiento? Isen, dije con frialdad, ya que elegiste a Savannah, entonces me haré a un lado. Savannah parecía devastada, su expresión se contorsionó por el dolor y la determinación mientras se daba la vuelta y salía corriendo, con el rostro enterrado en las manos. Isen instintivamente dio un paso para perseguirla, pero entonces pareció recordar que yo seguía allí de pie.
Se detuvo. Su rostro estaba desgarrado, complicado. Hablaremos después, dijo. Ginger, le debo demasiado a Savannah. Lo siento. ¿Deberle qué? Por estar a su lado durante 3 años. ¿Pero no esperé yo también 3 años? Esbocé una sonrisa amarga. Y cuando volví a levantar la vista, los dos ya habían desaparecido de mi vista. Hermano, se acabó el espectáculo. Ya puede salir. Recogí el jugo de la mesa y tomé un sorbo con la pajita. Sabía agrio y fuerte. El sabor me golpeó la lengua, fuerte y amargo. Logan, vestido con su habitual camisa blanca holgada, caminó hacia mí con una mano en el bolsillo. Sus pasos eran firmes, pausados. Cada persona de la alta sociedad con la que nos cruzábamos jadeaba con las manos en la boca al pasar. Rara vez venía a la capital, pero su reputación, como la de un demonio viviente, le había precedido. Despiadado, astuto y sin dejar cabos sueltos. Cumplía 30 años este año, pero no había una sola mujer a su lado. Ni siquiera una que fingiera tener cerca. Ethan, mientras tanto, parecía estar en regresión. Logan soltó una risa fría. No respondí. Solo dije que la gente cambia. Savannah no es alguien a quien subestimar, dijo. Puede que no ame a Ethan, pero definitivamente ama su dinero. No discutí. No se equivocaba. Cuando Savannah se fue corriendo antes, me miró de reojo. Había cálculo en su mirada y una sonrisa burlona en sus labios. Si no pasaba nada inesperado, pensé que la noticia de que ella y Ethan estaban juntos se haría pública mañana. Mi regreso se había convertido en un giro en su historia de amor, un amargo e irónico recurso argumental. Vuelvo a Harbor City la semana que viene, dijo Logan, mirándome fijamente. La mano con la que sostenía mi vaso se congeló. ¿Queda algo en la capital para ti?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. No queda nada, dije. Mis padres se han ido. Ethan ya no me quiere. Esta ciudad ya no es mi hogar. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue la rapidez con la que Ethan actuó esa misma noche. Lo hizo oficial con Savannah. Su última publicación en redes sociales decía: después de las dificultades viene la paz, y después de las nubes, la luna brilla con fuerza. Gracias. La foto lo mostraba de la mano de Savannah. Los círculos de nuestra amiga se superponían mucho. Algunas personas, confundiéndola conmigo, comentaron cosas como: por fin, 3 años. ¿Cuándo es la boda? No puedo esperar para beber en tu recepción. Todavía huele a novios de la infancia. No olvides invitarme, Ethan. Pero Ethan rápidamente se dio cuenta de la confusión. Eliminó la publicación, la volvió a subir con el nombre de Savannah claramente mencionado y agregó más fotos cariñosas de la pareja. Así es él. Cuando ama a alguien le da todo. No les permitirá sufrir ni un rasguño. Él ignorará los chismes, enfrentará el mundo por ellos y mostrará su amor sin pensarlo 2 veces. Quiere que todos sepan que está enamorado de Savannah Tang y de mí, Ginger Tang. Yo solo fui una parte imprudente de su juventud. Me envió un mensaje privado: Ginger, estos últimos 3 años, Savannah ha estado a mi lado, cuidándome. Ella se ha convertido en la parte más importante de mi vida. Lo lamento. Sigamos adelante. Mi mano temblaba incontrolablemente. Intenté decirme a mí misma que ya me había dejado ir, que se había olvidado de mí, pero no pude convencerme. Mis ojos ardían y grandes y pesadas lágrimas salpicaban la pantalla de mi teléfono. ¿Fue este un cierre o simplemente el final? 25 años de sentimientos desvanecidos. Respiré profundamente y forcé una sonrisa al mirarme en el reflejo. Cansado, desordenado, roto. Escribí: está bien. Pero cuando presioné enviar, lo único que obtuve fue un signo de exclamación rojo. Ese pequeño símbolo destrozó hasta la última gota de fuerza que me quedaba. Pensé que ya no me dolería más. Pero mi corazón todavía estaba apretado y dolorido. Cada latido era como una puñalada.
No pude contenerlo más. Me derrumbé y lloré. Sollozos fuertes y desgarradores llenaron la habitación, rebotando en las paredes silenciosas. No me detuve hasta que Logan tocó a mi puerta. Él estaba afuera, el pasillo estaba oscuro, su sombra se alargaba bajo la luz de mi habitación. Cuando termines de llorar, olvídalo, dijo. Ethan no vale nada. Sollocé con fuerza y me sequé las lágrimas con dificultad. Logan entró en la habitación, sus ojos profundos reflejaban algo que no pude interpretar. Sosteniendo una taza de leche tibia, Logan habló con un tono burlón. ¿De verdad te gustaba tanto Ethan? ¿De verdad era tan bueno? ¿Lo suficiente como para hacerte llorar una y otra vez? Se acercó, dejó la leche sobre la mesa y agregó, él es solo Ethan. No te merece. Me mordí el labio y miré hacia arriba, solo para encontrarme directamente con la mirada de Logan. Un segundo después, plantó ambas manos sobre la mesa, acorralándome con sus brazos. Ginger, sé que tus sentimientos por Ethan no son algo que puedas apagar de la noche a la mañana. Quizás nunca lo hagas, pero deja de llorar por él. Mis emociones todavía estaban hundidas, pesadas y pegajosas. No quería lidiar con Logan en este momento. Tal vez, dijo suavemente, podrías intentar darte la vuelta y ver algo nuevo. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, el hermoso rostro de Logan apareció de repente más cerca. Tan cerca que era casi abrumador. Mis ojos se abrieron de par en estado de shock, mi respiración se aceleró y mi corazón se retorció de confusión. Abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, él levantó una mano y secó suavemente las lágrimas de las comisuras de mis ojos. Su voz bajó unos cuantos grados hasta volverse baja y firme. Ginger, sabía que te gustaba Ethan, y sabía que Ethan te gustaba a ti. Por eso nunca tuve la oportunidad. Pero ahora quiero darme una. No tienes que responder ahora, añadió. Puedo esperar. Todavía estaba aturdida, mi voz se apagó cuando finalmente susurré, Logan, sí, me gustas. Él no lo dudó, me gustas desde hace mucho tiempo. Desde el momento en que te vi por primera vez, desde la primera vez que me llamaste hermano, pero ese primer encuentro había sido hace tanto tiempo. Tenía 16 años. Fue en su fiesta de cumpleaños. Terminamos tocando un dueto en el piano juntos por casualidad. Apreté mis labios en una línea apretada y guardé silencio. Logan no presionó. Él simplemente me dio una sonrisa tranquila y cómplice y me dio una palmadita suave en la cabeza. Ginger, puedo esperar. Su confesión explotó en mi mente como una bomba. Sus palabras se repetían en mi cabeza una y otra vez, tomándome por sorpresa. No estaba preparada para ello. De nada. Siempre había visto a Logan como un hermano. Nunca pensé en él ni una sola vez de manera romántica. Había planeado hablar con él abiertamente después de que regresáramos a Harbor City. Pero antes de que pudiera decir nada, el chisme explotó en Internet. Los rumores sobre Logan y yo se extendieron como reguero de pólvora. Aerys de la familia Tang se convierte voluntariamente en la amante del príncipe. Ese titular subió a la cima de la lista de tendencias. También había fotografías, fotos de Logan y yo juntos, incluso desnudos filtrados. Los medios de comunicación comenzaron a indagar en mis antecedentes. Fue la primera vez que aparecí ante el ojo público desde que regresé a China. ¿Y qué espectáculo resultó ser? La amante de Logan, el primer amor de Ethan. Una etiqueta tras otra. La sección de comentarios era insoportable. Espera, ¿Ginger no estaba con Ethan antes? Ella hizo trampa con Logan. Eso es hilarante. No es de extrañar que Ethan haya salido en público con otra mujer. Resulta que Ginger hizo trampa primero. Ella desapareció hace 3 años. Dijo que se fue al extranjero a estudiar. Parece que Logan la mantuvo en el extranjero como un canario dorado. La opinión pública se salió de control rápidamente. La familia Tang acudió a mí varias veces intentando encontrar respuestas. Solo les dije que me encargaría de ello. No me presionaron más ni hablaron en mi nombre. El escándalo siguió creciendo. Finalmente Ethan me llamó.
El número no me resultaba familiar, pero aún así contesté. Ginger, ¿estás bien? Su voz familiar resonó en mi oído. Pensé que perdería el control otra vez, como me había pasado días antes, pero sorprendentemente mi corazón se había calmado. Quizás dejarse ir realmente podría suceder en un instante. Gracias por tu preocupación, respondí cortésmente, manteniendo mi tono distante. El silencio cayó al otro lado de la línea, interrumpido solo por el sonido de su respiración pesada. Después de una larga pausa, finalmente dijo, todo esto es culpa mía. Yo me encargaré de los rumores. Isen, lo interrumpí. Solo 4 personas, incluyéndome a mí, sabíamos lo que pasó entre Logan y yo. Mi voz era tranquila y controlada. El tono de Isen se elevó, ¿crees que lo filtré? Sonaba sorprendido e incrédulo. No dije nada. Se rió amargamente. Ginger, nos conocemos desde hace más de 10 años. ¿De verdad crees que haría eso? Solía creerte, Isen. Realmente lo hice. Le colgué a Isen y bloqueé inmediatamente el número. Él y yo crecimos juntos. Incluso si hubiera elegido a Savannah, el vínculo que compartimos durante todos esos años no era falso. No necesitaba ir tan lejos, y ciertamente no necesitaba meterse en medio de un escándalo como este. En cuanto a Logan, este fue nuestro plan desde el principio. Fuera real o no, ambos sabíamos la verdad. Pero todavía había una persona que no lo sabía. Isen usó otro número para enviarme un mensaje de texto. Ginger, averiguaré quién hizo esto. Pero el hecho de que sospeches de mí realmente me rompe el corazón. No pude contener una risa amarga. Le rompe el corazón. ¿Alguna vez consideró mis sentimientos cuando hizo todo lo que hizo? Cuando Logan regresó a la villa esa noche, estaba inusualmente nervioso. Sus pasos eran rápidos y su respiración un poco irregular. En ese momento, acababa de salir del estudio después de terminar un informe de proyecto. No tenía idea de que el rumbo de la opinión pública había cambiado completamente. Miré hacia arriba y los largos brazos de Logan me abrazaron. Me abrazó fuerte, demasiado fuerte, como si temiera que me escapara. Apenas podía respirar. Déjame abrazarte solo un poquito, murmuró con voz entrecortada. Su asistente lo siguió de cerca. Cuando vio a Logan abrazándome de esa manera, se frotó la nariz torpemente y se dio la vuelta para darnos privacidad. Después de unos largos segundos, Logan finalmente aflojó su agarre. He estado en reuniones todo el día, dijo, con la voz todavía temblorosa. Vi lo que pasó en Internet. Ya tengo gente ocupándose de ello. Lo siento, Ginger. Su voz tembló levemente, cargada de culpa. Parpadeé y lo miré confundida, luego levanté la vista y pregunté dulcemente, Logan, ¿de qué tienes tanto miedo? Apretó los labios, luchando por responder. Sin embargo, sus ojos se volvieron aún más complicados cuando me miró. El asistente se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Es mi culpa, dijo torpemente. Accidentalmente mencioné a una chica que sufrió tanto acoso cibernético que cayó en depresión y finalmente se quitó la vida. En el momento en que el señor Pei oyó eso, salió corriendo de la empresa. La expresión de Logan se puso rígida. Sus movimientos se volvieron tensos y antinaturales. Lo estudié cuidadosamente. Solía pensar que él se preocupaba por mí por mis padres, que era simplemente la protección natural de un hermano mayor. Después de que él confesó sus sentimientos, pensé que nuestra relación se volvería tensa. Pero en realidad nada había cambiado. Entonces, ¿realmente tenía miedo de que me quitara la vida? ¿Todo por culpa de esos rumores online? Me acerqué y lo miré. Su respiración se entrecortó ligeramente. Te creo, dije. Sé que no harías nada que me lastimara, pero tampoco quiero estar triste por esto. Entonces será mejor que me protejas bien, hermano mayor. Le di una pequeña sonrisa. Logan parpadeó, sorprendido por un segundo. Luego me devolvió la sonrisa y me acarició suavemente la cabeza como siempre lo hacía con tanta naturalidad. En cuanto al escándalo de la foto,
Publiqué en mis redes sociales una foto tomada durante un evento universitario cuando me entrevistó un estudiante de periodismo. Cualquiera que me conocía sabía que tenía una marca de nacimiento con forma de mariposa en el omóplato. El día de la entrevista llevaba un vestido con los hombros al descubierto y el periodista había decidido tomar una foto que mostraba mi espalda. Esa foto había sido de conocimiento público durante años, pero la foto desnuda que se había filtrado no era mía. Desmentir el rumor fue fácil. Lo que no esperaba era que Logan hiciera una declaración pública en la cuenta oficial del grupo de pago, una confesión. Ginger Tang ha sido la chica que he amado en secreto durante mucho tiempo. Esa frase provocó una explosión mediática instantánea. El príncipe de sangre fría de Harbor City, conocido como el mismísimo __, al declarar su amor limpio y devoto, provocó frenesí en los fanáticos. De la noche a la mañana, la opinión pública cambió y rápidamente se descubrió al verdadero culpable. Savannah tenía miedo de que yo le robara a Eisen. Temía que todavía no pudiera olvidarme. Entonces, ella intentó destruir mi reputación, sobornó a los paparazzi, contrató a un sustituto y orquestó la filtración. ¡Qué jugada tan barata! Y aún así, Eisen decidió seguir a su lado. Incluso me ofreció el 13% de las acciones de Yahoo Corporation solo para protegerla. Me negué. La demandé directamente. Pero lo que no esperaba era que Savannah viniera a buscarme ella misma. Dilo, dije tranquilamente. ¿Qué quieres de mí? Savannah se aferró fuertemente al dobladillo de su camisa. Sus ojos ardían de resentimiento y frustración. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué tienes que destruirme? El café estaba en completo silencio. Levanté la cabeza y la miré directamente. Habían pasado solo unos días, pero ni siquiera el pesado maquillaje podía ocultar lo agotada que parecía. ¿Y tú? Pregunté con voz tranquila pero cortante. No hay nada entre nosotros, ninguna historia. Pero me convertiste en el blanco de todo esto. ¿No tengo derecho a defenderme? Mi fría mirada la recorrió. Porque Eisen siempre te ha querido, espetó. Me quedé paralizada un momento, con las manos aún sujetando mi taza de café. Savannah soltó una risa amarga y autocrítica. Eisen quizá pueda mentirse a sí mismo, pero no puede mentirme a mí. No me quiere. Ginger, estuve a su lado 3 años. Estuve ahí en lo peor. Cuando estaba enfermo, no dormía ni una noche. Lo cuidaba. Cuando estaba borracho, le llevaba sopa para que se despejara en mitad de la noche. Cuando pasaba algo, siempre era la primera en llegar. Pero él no me quiere. Su voz se alzó, más desesperada, con los ojos vidriosos, los puños apretados bajo la mesa. ¿Qué le da derecho a no quererme? La miré y pregunté en voz baja. Entonces, ¿por qué volviste? Espetó, con una risa hueca y llena de dolor. Arruinaste todo lo que construí. Todo lo que trabajé tan duro para proteger. Con solo aparecer, convertiste todos mis esfuerzos en nada. Sin valor. No pude evitar la sonrisa burlona que se curvó en mis labios. Estás molesto y yo no debería estarlo. Eisen y yo nos conocíamos desde que nacimos, 22 años si no contamos los 3 que pasamos separados. Éramos familia, amigos, amantes. Y aún así, incluso sabiendo que estábamos juntos, aún así decidiste interferir. Entonces, ¿qué derecho tienes a quejarte de ser la víctima aquí? Dejé mi café, metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta y la deslicé sobre la mesa hacia ella. La expresión de Savannah vaciló y se volvió agria. La miré fijamente y le dije claramente, solo porque soy amable no significa que sea fácil intimidarme. Ella tomó la carpeta, la abrió y sus pupilas se dilataron. Me miró con incredulidad. Desde la fiesta en la piscina, tenía mis sospechas, así que le pedí a alguien que investigara sus antecedentes. Todo lo que había presentado al público era falso. Eisen nunca había investigado sus antecedentes. El verdadero nombre de Savannah era Asher Xiao. Se casó a los 16 años. Más tarde, fingió su propia muerte y escapó de las montañas.
Era una mujer que se abrió camino desde la nada, y estaba desesperada por llegar más alto. No había nada malo en eso. Ni siquiera hay nada malo en usar los huesos de otras personas como escalera. Pero su error fue no tener el poder de derribar a otros y fingir que lo hizo de todos modos. Tienes talento, dije. Inteligente incluso, pero usaste tu astucia de todas las maneras equivocadas. Dicho esto, recogí mi bolso y salí del café. Savannah se quedó paralizada, aturdida y sin palabras. En la villa a las afueras del pueblo, estaba sacando mi maleta por la puerta camino al aeropuerto cuando Isen saltó de su coche y corrió hacia mí. Me extendió la mano para detenerme, con la vista fija en mi equipaje. ¿A dónde va? Sonreí cortésmente. No creo que sea asunto suyo, señor. Sao. Parecía sorprendido. Me llamó señor. Sao. Ginger y yo fuimos novios de la infancia. ¿Desde cuándo me llama señor? Sao. Su expresión estaba llena de incredulidad. Me pareció ridículo. Él me había bloqueado primero. Fue él quien me dijo que siguiera adelante. Y, sin embargo, solo unos días después, actuó como si nada de eso hubiera sucedido. ¿Qué quiere de mí?, pregunté, manteniendo un tono sereno. Mi voz era tranquila, sin emociones. El rostro de Isen se ensombreció. ¿Por qué nunca me dijo que conocía a Logan?, preguntó Isen con voz tensa. Y tampoco dijo que tenía familia aquí en los últimos 3 años. Su rostro se había puesto un poco pálido. Respiré hondo, apreté los labios y forcé una sonrisa tranquila. Isen, dije con suavidad pero firmeza. Lo que sea que haya entre Logan y yo ya no te concierne. Viniste aquí hoy por Savannah, ¿no? Debí haber dado en el blanco porque frunció el ceño. La familia Sao tenía influencia en la capital. Si hubieras querido proteger a Savannah, habría sido fácil. Pero tenía a la familia Tan detrás de mí y de Logan. Así que, ¿qué? ¿Esperas que lo deje todo? ¿Barrer todo esto debajo de la alfombra y perdonar y olvidar? Entrecerré los ojos. Isen, ¿lo has olvidado? Nunca te debí nada. Y especialmente no le debo nada a Savannah. Si ella es lo suficientemente valiente para venir a buscarme, será mejor que esté preparada para afrontar las consecuencias. Cuando la última palabra salió de mis labios, ya no me importó la expresión de Isen. Pasé mi maleta rodando junto a él. Instintivamente extendió la mano y agarró mi brazo. Irás a Harbor City con Logan. Su tono era decidido, pero sus ojos delataban algo más profundo, arrepentimiento, quizá incluso miedo. Tu hogar está aquí, en la capital, dijo, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo más. Sonreí, pero ya no hay nadie aquí por quien quiera quedarme. Subí al coche. Por la ventana, vi a Isen, que seguía de pie, congelado, como si el peso de lo que acababa de decir no lo hubiera golpeado hasta ahora. Tenía la mirada vacía, desenfocada. No tenía ni idea de qué estaba pensando hasta que el motor rugió y el escape se escapó tras nosotros. Fue entonces cuando se recuperó. En un día, se metió en su propio coche y pisó a fondo el acelerador. Ni siquiera él sabía por qué corría tras el mío. Solo sabía que si no iba tras mí ahora, este podría ser el final. Para siempre. Y no podía soportarlo. La sola idea de que tal vez nunca más le perteneciera lo destrozaba. Después de graduarnos de la universidad, creíamos que teníamos una eternidad por delante. Pero solo hicieron falta 3 años de separación para que todo cambiara. Durante 3 años me extrañó muchísimo. Estaba en sus sueños, en sus pensamientos ebrios. Contaba los días. Cada día se esforzaba sin parar como una máquina. En cuanto se detenía, la soledad se apoderaba de él como un monstruo, tragándolo por completo, hasta que conoció a Savannah en una cena de negocios. No destacaba entre la multitud, pero había algo en ella que le recordaba a mí, su determinación, su claridad, su forma de no inmutarse, ni siquiera cuando veteranos de la industria intentaban abusar de ella. Beberé, había dicho, pero solo si aceptas mis términos del contrato.
Esa frase le llamó la atención. Descubría pequeñas cosas de mí en ella. Por eso la mantenía cerca, le daba un trato especial, algo que ni siquiera él sabía que hacía. Savannah lo acompañaba a todos los eventos, cuidaba cada detalle. Nunca se quejaba, nunca pedía más. Y con el tiempo, notó cómo lo miraba. El respeto se convirtió en afecto, finalmente en amor. Lo vio. Lo supo. Pero no se atrevió a devolvérmelo porque todavía me amaba. Cuanto más se acercaba a mi regreso, más la anticipación se convertía en ansiedad. Una semana antes de mi regreso, publicó una pregunta en una red social. Estaba perdido. No sabía si amaba a Savannah o a mí. Uno esperó 3 años. El otro se quedó a su lado 3 años. Al final, creyó haberlo descubierto. Eligió a Savannah, pero de alguna manera todo se desvió. La noche que lo hizo oficial con Savannah, no quiso publicar nada. Pero Savannah le había dicho, en aquel entonces, cuando estabas con Ginger, todo el mundo lo sabía. Tu amor era fuerte y orgulloso. ¿Por qué conmigo tiene que haber silencio? Ni siquiera publicarás una foto. Y tenía razón. ¿Por qué? Había elegido a Savannah, ¿no? Así que, al final, la publicó, pero en el momento en que Isen la publicó, se dio cuenta de que algo no iba bien. Todos lo felicitaban por estar conmigo. Comentario tras comentario, bendición tras bendición, le llovían, y leerlos le despertó algo. Le dolió de una forma inesperada. Después de la tormenta, la luna finalmente brilla entre las nubes. ¿Pero qué hay de su pelirroja? Se habían esperado durante 3 años. ¿Cómo había llegado todo a esto? Isen no le encontraba sentido. Cuanto más miraba los comentarios, más conmocionado se sentía. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera notó que Savannah lloraba a su lado hasta que ella le tiró de la manga para devolverlo a la realidad. Borró la publicación. Luego, a instancias de Savannah, la volvió a publicar, esta vez con fotos cuidadosamente posadas de los dos, luciendo como una pareja. Incluso la envió desde su propia cuenta y me envió un mensaje directamente. Para cuando Isen se enteró, ya era demasiado tarde. Savannah ya me había bloqueado. Más tarde se dijo a sí mismo que tal vez era lo mejor. Había tomado su decisión. Se había acabado conmigo, ¿no? Pero cada noche no podía dormir. El insomnio, la inquietud, lo agotaban. Cuando el escándalo sobre mí explotó en línea, casi se le para el corazón. Sabía sin duda que yo no era ese tipo de persona. Pero la idea de que me insultaran, me atacaran, era insoportable. Tomó el teléfono de su asistente y me llamó. Y sospeché que era él. Ese momento lo llenó de una desesperación y frustración incontenibles. Era todo lo que teníamos, décadas de recuerdos, tan frágil que un malentendido podría romperlo. Quiso discutir para explicarlo, pero entonces le dije, solía confiar en ti. Y así, algo dentro de él se derrumbó. Usó todos los hilos que tenía para controlar la narrativa, para descubrir quién estaba detrás de todo. Cuando vio la confesión pública de Logan y lo descubrió. Todo había sido obra de Savannah, se encerró en su oficina toda una tarde, fumando sin parar hasta que le temblaron las manos. Entonces se dio cuenta de que se había equivocado por completo. El arrepentimiento lo consumió como un monstruo, tragándolo por completo. Quería venir a buscarme, pero Savannah se le adelantó. Cayó de rodillas a su lado, llorando. No fue mi intención, sollozó. Solo quería darle una lección. Solo quería que se alejara de ti. Isen, Ginger me va a demandar. Quiere que me incluyan en la lista negra. Por favor, sálvame. Las lágrimas corrían por su rostro. No se parecía en nada a la mujer serena que creía conocer. Y por primera vez, se preguntó cómo la había confundido con alguien como Ginger. No eran iguales, ni de lejos. No quería involucrarse más. Pero al final, cedió. Se dijo a sí mismo que sería la última vez. Después de esto, cortaría lazos por completo.
Todo lo que había sucedido recientemente había hecho que una cosa quedara dolorosamente clara: nunca había dejado de amarme. Entonces, ahora, siempre. Pensó que tal vez si se disculpaba, si podía convencerme un poco, volvería. Después de todo, ¿no estaban destinados a estar juntos los novios de la infancia? ¿No se habían marchitado? Pero lo que no esperaba era que me hubiera convertido en una cometa cuya cuerda se había roto, se había ido, intocable. Pelirroja. Ethan me persiguió, despeinado, desesperado. Cuando se detuvo frente a mí, fruncí el ceño. Si se trata de Savannah, dije secamente. Te sugiero que contactes con un abogado. No se trata de Savannah, espetó. Extendió la mano para tomar la mía, pero me aparté, cautelosa. Su brazo se congeló en el aire. Por favor, no te vayas. No te vayas a Harbor City, suplicó con voz temblorosa. Quédate. Quédate. No nos hemos visto en 3 años. Ya hace tiempo que estás de vuelta y aún no hemos tenido una conversación real. ¿No podemos simplemente hablar? Estaba perdiendo la paciencia. ¿Qué quieres, Ethan? Él dudó y luego forzó una sonrisa amarga. ¿Qué pasaría si dijera que acabo de darme cuenta de que siempre has sido tú? Que solo te he amado a ti. ¿Eso cambiaría algo? No. Lo interrumpí, con voz tranquila y firme, y así, toda la pretensión desapareció de su rostro. Sus ojos se pusieron rojos y su cuerpo tembló ligeramente. Ginger, me equivoqué, dijo Ethan con la voz entrecortada. No amo a Savannah. Solo la vi como un reflejo de ti. Simplemente no vi con claridad mi propio corazón, lo miré con calma. Si hubiera sido el yo de antes, ver a Ethan así me habría destrozado. Habría sentido dolor, tal vez incluso lástima. Pero ahora, no había nada. Mi corazón no se movió en absoluto. No muy lejos, vi a Logan caminando hacia mí desde la terminal de la sucursal. Llevaba una gabardina negra y su alta figura se abría paso entre la multitud con pasos largos y decididos. Mientras me movía para pasar junto a Ethan y acercarme a Logan, Ethan de repente me agarró el brazo con fuerza. Jengibre, dijo, presa del pánico. Me detuve y lo miré fríamente. Ethan, ya eres un adulto. Deberías saber que es apropiado y que no. No lo sé, dijo con los ojos desorbitados. Solo sé que no puedo dejar que te vayas con Logan. Entonces Logan llegó hasta nosotros, su mirada afilada como una espada mientras recorría a Ethan. Ethan le devolvió la mirada, con expresión tormentosa y postura tensa por la hostilidad. Logan, Ginger no irá contigo. Cuando te la di en aquel entonces, ese fue mi error. Y ahora voy a arreglarlo. Logan dejó escapar una risa baja y burlona. Sus ojos brillaban con desafío y su tono era arrogante y despreocupado. Tu error fue enamorarte de ella en primer lugar. Logan, Ethan se espetó, con la mandíbula apretada y los puños fuertemente apretados a los costados. Puedes tener todo lo que quieras, cualquier cosa excepto jengibre. Logan no respondió. Él simplemente me miró y, sin previo aviso, levantó el puño y golpeó con fuerza a Ethan en la cara. Ethan, sorprendido, se tambaleó hacia atrás por el impacto. Su furia se encendió instantáneamente. Logan, hijo de __. Los dos empezaron a lanzarse puñetazos allí mismo, en el vestíbulo del aeropuerto. 2 hombres de más de 1,80 metros de altura se balanceaban y chocaban entre sí mientras los aturdidos viajeros intentaban apartarse del camino. Di un paso atrás y los dejé pelear por un momento antes de levantar la mano y saludar a los oficiales que patrullaban cerca. Rómpalo, uno de los oficiales gritó y corrió junto con su compañero para separarlos. Ninguno de los dos se rindió fácilmente, pero era obvio que Ethan se llevó la peor parte. Logan había estado apuntando a su cara. Su mandíbula sangraba y su expresión estaba distorsionada por el dolor. Él no se contuvo. El asistente de Logan intervino para lidiar con las consecuencias. En la sala VIP, Logan se sentó a mi lado, su mano grande y cálida envolvió firmemente la mía. El gesto fue deliberadamente íntimo.
Me di cuenta de que lo hizo a propósito. Isen se sentó frente a nosotros, con sus ojos fijos en nuestras manos unidas como si lo quemaran. Jengibre, dijo apretando los dientes, ¿de verdad crees que Logan podría amarte? ¿Sabes qué clase de persona es? Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. Isen, esa droga y el vino en Maple Banquet se lo di a Logan. Su expresión se congeló. Él me miró en estado de shock y perdió el color de su rostro. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. La noche antes de regresar al país, continué. Vi la publicación que compartiste. El que esperó 3 años y el que se quedó 3 años. ¿A quién elegirías? Saqué mi diario de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa frente a él. Está lleno de todo lo que escribí sobre ti. 3 años de amor, 3 años de espera. No aparté la mirada mientras decía, sí, le tendí una trampa a Logan esa noche. Fue manipuladora, quizás incluso cruel, pero funcionó. Isen sacudió la cabeza violentamente. Quería negarlo, decir que no era así, pero la verdad ya había echado raíces. Los resultados no se pudieron deshacer. Cuando me enteré de que elegiste a Savannah, dije en voz baja, cuestioné mi decisión. Pensé que quizás si no hubiera ido al extranjero, las cosas no habrían resultado así. Pero no, dije que si no hubiera sido Savannah, habría sido otra, Jenny o Laya o quien viniera después. La aparición de Savannah fue una llamada de atención, un recordatorio. Así que, Isen, no hay vuelta atrás. No, soy Ginger, intentó explicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Simplemente no lo vi con claridad, susurró derrotado. Le di una leve sonrisa. El Isen que yo conocía nunca tuvo problemas para ver con claridad. Incluso aunque lo matara, él me protegía de todo. Pero ahora, a los 25 años, Isen había aprendido a sopesar las opciones y a elegir la solución óptima. En aquel entonces, podría haber arriesgado todo lo que tenía. Isen hizo todo lo posible para pelear con Logan por mí, pero él no se atrevió. Sacrificarme fue la opción más segura. Logan y yo aún así abordamos el avión a Harbor City. Cuando nos fuimos, vi por última vez a Isen sosteniendo mi diario, llorando como un niño. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Adiós, Isen. Después de que me fui, Isen se sentó en el salón VIP noche tras noche, hojeando ese diario. Todos esos dulces recuerdos de antes, todos los pedazos de amor ocultos que ella había enterrado profundamente dentro de sí misma. Cada momento que ella documentó durante su soledad y anhelo se convirtió en una red afilada y enredada que destrozó su corazón. Aunque él se había alejado durante esos 3 años, el amor de Ginger por él solo se había vuelto más sólido. 23 de agosto. Acabo de llegar al país A. Todo parece tan desconocido. Ojalá Isen estuviera aquí. Debería haberlo convencido de estudiar esta carrera conmigo. Pero probablemente le daría dolor de cabeza solo intentando pronunciar estos términos químicos. Ja, ja. Isen es más adecuado para ser director ejecutivo. Él puede ganar dinero. Yo haré la investigación. 24 de agosto. Es apenas mi segundo día aquí, pero ya siento como si hubiera estado separada de Isen por una eternidad. Un día de diferencia se siente como 3 años. Le extraño. 26 de agosto, un compañero de trabajo me preguntó quién era Isen. Dijo que murmuré su nombre toda la noche mientras dormía. Isen. Isen es el amor de mi vida. 1 de septiembre. Incluso la gente de aquí conoce ahora el nombre de Isen. Todos están pidiendo dulces de boda. Les dije que simplemente esperaran. Dentro de 3 años, les traeré pastel y vino en nuestra boda. 10 de septiembre. Hoy un experimento falló. Me duele la cabeza. Estoy frustrado, pero solo mirar la foto de Isen me hace sentir mejor. Isen, eres mi medicina. Cuando regrese te daré un premio al mejor novio. 2 de octubre. Estoy tan ocupada que casi me olvido de extrañar a Isen hoy. Mi compañero de trabajo me preguntó, ¿qué pasa si Isen te engaña un día?
Me reí. Isen, ¿me engañaste? Preferiría creer que el sol se apagó. Lo regañé en voz baja. Dijo, tengo cáncer cerebral de amor. 10 de octubre. Hoy avancé un poco con el proyecto, pero estoy un paso más cerca de estar con Isen de nuevo. 30 de diciembre, Nochevieja. Me pregunto con quién lo estará pasando Isen. Solo estoy aquí con el equipo de laboratorio. ¡Bú! 4 de enero. Mi asesor tuvo que volver a China. Le pedí que se fijara en Isen. Cuando regresó, dijo que Isen estaba bien, pero el tono de su voz era apagado. Me dijo que no le diera demasiadas vueltas. ¿Qué pasó, Isen? Para cuando Isen llegó a esta parte, sollozaba desconsoladamente. Ese mismo día, después de una cena de empresa, el asesor de Ginger fue a buscarlo. La mirada del hombre era penetrante, deteniéndose demasiado tiempo en Savannah, que estaba detrás de él. El asesor no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Isen entró en pánico, instintivamente extendió la mano y lo agarró del brazo para explicarle, solo es mi asistente. No hay nada entre nosotros. El asesor solo ofreció una sonrisa educada y señaló la mancha de lápiz labial en el cuello de Isen. Isen abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Antes de irse, el asesor dijo en voz baja, en la capital, todo el mundo habla de ti y de Ginger. Ella realmente te ama. Espero que no le hagas nada que la lastime. Isen asintió apenas, pero al final no la escuchó. Hirió a Ginger y destruyó el vínculo que se suponía que debían atesorar para siempre. Con cuidado, Isen cerró el diario. De vuelta en la oficina, estaba dispuesto a terminar con Savannah de una vez por todas hasta que recibió la noticia. Ginger había retirado la demanda. Seguía siendo tan amable. Aunque fue la que más sufrió, simplemente lo dejó pasar. Cuando encontró a Savannah, parecía vacía, como una marioneta que había perdido los hilos, sentada en el suelo, mirando la pantalla con lágrimas cayendo en silencio. Te daré algo de dinero, dijo Isen. Vete de la capital. Ve a donde quieras. Savannah dio una sonrisa rota. Isen, lo lamento, susurró entre lágrimas. Me arrepiento de haber entrado en tu vida. Me arrepiento de haberme enamorado de ti. Lamento haber lastimado a Ginger. Esto nunca fue como se suponía que sería. Ella sollozaba mientras hablaba. Isen se quedó allí congelado, observándola desenredarse. Ella había ido escalando desde abajo, siempre persiguiendo la luz, pero al final se perdió en la búsqueda de fama y ganancias, convirtiéndose en alguien a quien ni siquiera ella podía reconocer. Un paso en falso la había llevado a otro hasta que estaba demasiado profunda para dar marcha atrás. Isen quería consolarla. Levantó la mano, intentando alcanzarla, pero se detuvo en el aire. ¿Fue esto realmente su culpa? No. Él fue quien permitió que todo esto sucediera. Había permitido que Savannah cruzara línea tras línea y, al hacerlo, todo lo que siguió se había vuelto inevitable. Pero nunca imaginó lo que vino después. Savannah se quitó la vida. Pasaron los años. Pasaron 5 años cuando Isen volvió a ver a Ginger. Para entonces, se había convertido en una figura destacada en su campo. Una foto de ella con bata blanca, guantes y gafas de seguridad sobre los ojos, realizando experimentos en un laboratorio estéril, se había vuelto viral. Ella era el ideal de todos, elegante, dedicada, brillante, la que siempre había representado la luz pura e inquebrantable. En sus ojos no había nada más que calma, concentración y un profundo amor por su trabajo. 5 años antes, después de que Ginger y Logan regresaran a Harbor City, solo se quedaron un mes antes de regresar al país A. Ella permaneció en el Instituto de Investigación durante 4 años seguidos, sin salir nunca. Isen había visitado el país A una vez, pero la única persona que vio cerca del Instituto de Investigación fue Logan. En el momento en que se encontraron, el rostro de Isen delató su sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó. Investigación clasificada, dijo Logan con una sonrisa. No podrás verla. ¿Has venido hasta aquí sabiendo eso? Logan sonrió perezosamente,
con la voz teñida de sarcasmo. No puedo verla, claro, pero la extraño. Estar más cerca, aunque ella no lo sepa, me hace sentir mejor. Quizás ella también lo sienta. He estado aquí tantas veces, añadió. Es extraño que nunca te haya visto antes. En ese momento, Isen se quedó congelado. Se dio cuenta de algo agudo y doloroso, esa promesa de 3 años. Ginger lo había conservado. Incluso le pidió a su asesor que lo revisara. Pero él nunca había puesto un pie en su mundo, nunca había visitado el país A. El día de la boda de Ginger y Logan, a Isen le diagnosticaron un cáncer de estómago de última etapa. El médico dijo que con un tratamiento conservador podría vivir algunos meses más. Mientras tenía el informe en sus manos, sintió como si le estuvieran abriendo el corazón. Después de separarse, él se ahogó en alcohol. Su cuerpo se había ido deteriorando desde entonces. Aún así, fue a la boda y trajo un regalo. Se quedó de pie al fondo de la multitud, en silencio, observando. Logan, el príncipe de Harbor City, le dio el anillo a Ginger. La besó delante de todos, y el rostro de Ginger brilló de alegría, una felicidad radiante y pacífica. Pero ese momento, esa sonrisa, se suponía que era suya. Logan le había dado a Ginger todo lo que ella merecía, y había permanecido impecable todos estos años. Sin escándalos, sin mujeres. Incluso en los círculos más decadentes, se mantuvo limpio. Comparado con eso, el amor de Isen no era nada que valiera la pena demostrar. Ya no.